En 2020 aparece una publicación aparentemente común en Reddit, pero rápidamente queda claro que esta publicación no es nada común. Propone cómo la gente común puede ganar mucho mientras los fondos de cobertura pierden miles de millones. Solo deben invertir en acciones de una empresa en declive. Internet une fuerzas, ejecutando el plan con precisión, y pronto los fondos de cobertura empiezan a perder enormes cantidades de dinero. Parece que los pequeños están ganando, pero unos días después sucede algo peculiar. La aplicación de trading más popular, irónicamente llamada Robinhood, impone una prohibición para comprar precisamente esa acción. El mundo estalla en caos, dejando una sola pregunta en el aire. ¿Quién es el titiritero que mueve los hilos? El principal sospechoso, Ken Griffin, y Ken Griffin es un maestro en este juego. Como el hombre detrás de uno de los fondos de cobertura y creadores de mercado más poderosos del mundo, literalmente puede manipular el mercado a su favor, ganar miles de millones y no enfrentar ninguna consecuencia por ello. Ken, tú diriges Citadel, un fondo de cobertura de más de 30 mil millones de dólares, y también operas el creador de mercado más grande del mundo. Pero ¿cómo puede un solo hombre tener tanto poder e influencia, controlar el destino del mercado por miles de millones? Ser uno de los grandes va a requerir sacrificio. Para entender esto, necesitamos regresar al 15 de octubre de 1968 en Boca Ratón, Florida. El mercado rara vez está completamente equivocado y los libros de historia están llenos de personas que son más inteligentes que el mercado, pero que han perdido todo su dinero. Nacido en un entorno acomodado, Ken Griffin tiene un solo objetivo: ganar mucho dinero. Con el dominio de International Business Machines Corp. Sobre la ciudad, las computadoras parecen ser el boleto dorado. Así que, mientras aún está en la preparatoria, él mismo se enseña a ser un programador profesional. Para el 11º grado, ya dirige una empresa de software educativo desde su propia habitación. Siempre me ha gustado resolver problemas, y los negocios se tratan de resolver problemas para satisfacer las necesidades de los consumidores. Sin embargo, en 1986, Ken Griffin entra a Harvard con sueños de conquistar Wall Street. En la oscura época de la máquina de escribir, redacté a máquina unas 13 solicitudes universitarias. ¿Y cuál era tu probabilidad de entrar a cada una? Aplicaste a 13 universidades. Entraré a una de ellas, ojalá a la mejor a la que logre entrar. Las compras apalancadas están de moda, así que decide ser banquero. Pero luego se topa con algo, un artículo común de Forbes, uno que está a punto de cambiar el rumbo de su vida. El artículo sugiere que las acciones de la cadena de compras desde casa están sobrevaloradas. Griffin está de acuerdo, así que abre su primera cuenta de corretaje y compra opciones de venta. Pero mientras vende las opciones con entusiasmo, Griffin se da cuenta de algo: su pago es menor de lo que esperaba. Pregunta a su corredor, quien le explica el diferencial entre oferta y demanda de Wall Street. Griffin está frustrado porque gana menos y otros obtienen ganancias sin riesgo. Así que se encierra en la biblioteca durante horas, devorando teorías financieras. Y mientras hojea la guía de acciones de Standard & Poor's, un tesoro oculto llama su atención. Ken Griffin tropieza con el poco conocido mercado de bonos convertibles. Cuando Griffin compara los precios de las acciones y los bonos convertibles, se da cuenta de que algo no está bien. Las relaciones de precios simplemente no tienen sentido. Para entender lo que está pasando, llama a la oficina local de First Boston Corporation y lo que le dicen es inesperado. Admiten que es una estrategia que no recomiendan a los clientes, pero ellos mismos la usan para ganar dinero. Durante las vacaciones de verano, Griffin discute sus teorías de trading de convertibles con un amigo corredor, explicándole su visión. Un oyente inesperado escucha silenciosamente su conversación, y este hombre está a punto de cambiar la vida de Ken Griffin. El hombre es un jubilado adinerado llamado Saul Golkin. Después de escuchar a Griffin durante 15 minutos, dice: Tengo que irme a almorzar, yo pongo 50. Al principio, Griffin está confundido, pero luego se da cuenta de que Golkin acaba de aceptar invertir $50,000.
Con el apoyo de Goldkin, Griffin apunta aún más alto. Rápidamente reúne $265,000 para una sociedad limitada llamada Fondo de Cobertura Convertible número 1, que incluye una inversión de su abuela. Habiendo estado involucrado en la recaudación de un fondo de capital de riesgo en Shanghái, yo mismo sé lo difícil que es conseguir que tu propia abuela sea una socia limitada. Sin embargo, no será un camino fácil para Griffin, porque en el otoño de 1987, el mercado de valores estará al borde de uno de sus colapsos más devastadores. Y Ken Griffin se encontrará en una carrera contra el tiempo. La llaman la masacre del lunes, la peor caída en la historia de Wall Street. Hora tras hora hoy, ola tras ola de ventas golpearon el mercado de valores, un pánico de ventas como lo llaman los profesionales. El notorio Lunes Negro de 1987 envía ondas de choque a través del mercado de valores el 19 de octubre. 1987, un día luego llamado Lunes Negro. El DAO cayó 22.6%. Nunca había ocurrido antes. Es la mayor pérdida porcentual en un solo día en la historia. Y Ken Griffin necesita urgentemente cotizaciones de acciones al minuto para navegar el caos inminente. Para eso necesita una antena parabólica. Sin embargo, hay un problema. Harvard prohíbe estrictamente que los estudiantes tengan negocios en el campus, pero las reglas se pueden romper. Y Griffin no es alguien que se rinda fácilmente. Finalmente convence a las autoridades de que su fondo, una sociedad de Florida, califica como una actividad fuera del campus. Una vez que le dan luz verde, Griffin instala una antena parabólica fuera de su ventana en el tercer piso y logra vencer justo a tiempo. La leyenda dice que empezaste a operar con bonos convertibles desde tu dormitorio. ¿Es cierto o no? Eso es cierto. Griffin, armado con su fondo de inversión y una selección cuidadosa de posiciones cortas, se enfrenta al mercado de manera directa. Mientras el caos se desata, Griffin mantiene la vista fija en las actualizaciones en vivo en su pantalla, esperando cada cambio inesperado. Y cuando se disipa el polvo, Griffin sale victorioso. Mientras otros administradores de fondos de cobertura luchan con pérdidas ampliamente publicitadas, Griffin no solo sale ileso, sino que también obtiene ganancias sustanciales. A medida que la noticia de su éxito se esparce como pólvora, la confianza en él se dispara. Los inversionistas acuden en masa para apoyar su visión financiera. Esto permite a Griffin recaudar $750,000 para su siguiente proyecto, el segundo fondo de cobertura convertible, obteniendo financiamiento adicional rápidamente. Algo que cualquier persona ambiciosa interesada en aumentar su patrimonio neto debería hacer. Con suficientes créditos para graduarse antes de tiempo, contempla unirse al prestigioso Fondo 3 de Palm Beach, pero finalmente decide mantener su independencia. En ese periodo, Adams de 3 lo presenta a Frank Meyer, pionero de fondos de cobertura y director de Glenwood Investment Corporation en Chicago. Meyer decide darle $1 millón a Griffin. Lo que sigue es tan espectacular que llama la atención del New York Times. Un rendimiento de 70% en un año, Frank Meyer está impresionado. Así que al año siguiente, él ayuda a Griffin a recaudar $4.6 millones para iniciar su propio fondo de cobertura. Y esto marca el nacimiento de uno de los fondos de cobertura más legendarios que el mundo haya visto. En este canal, todos sabemos lo deseable que es hoy en día una carrera en las altas finanzas, principalmente porque es uno de los mejores caminos para iniciar un fondo enorme algún día. Y además está bien pagado, pero la mayoría de los candidatos son rechazados durante la fase de solicitud cada año. Citadel Investment Group se dispara al éxito, adquiriendo activos en dificultades en los años siguientes. Sus fondos logran rendimientos notables del 43% en 1991 y del 40% en 1992. Al comenzar los años 2000, Ken Griffin establece la firma de creación de mercado Citadel Securities. Es una evolución adecuada para un hombre que, alguna vez frustrado por el diferencial entre compra y venta de Wall Street que reducía sus ganancias, ahora obtiene beneficios de los operadores tal como lo hacía su yo más joven. Luego, en 2002, llega la tormenta perfecta.
El infame colapso de Enron. Citadel aprovecha este momento de vulnerabilidad en el mercado energético, reclutando rápidamente a un equipo de exoperadores de Enron. Para 2003, con solo 34 años, Ken Griffin se convierte en el miembro más joven de la lista Forbes 400, presumiendo un patrimonio neto de $650 millones. El mundo está presenciando el ascenso de un verdadero titán financiero, pero oculto en las sombras acecha un inminente colapso del mercado, uno que amenaza con llevar a Citadel al borde del colapso. A mediados de los 2000, los activos de Citadel llegan a $20.000 millones. Sin embargo, el año 2008 trae uno de los mayores colapsos del mercado mundial. En medio de la crisis económica, con el colapso de Bear Stearns y Lehman Brothers, Citadel enfrenta una crisis financiera cuando los bonos convertibles se congelan y los activos de Citadel se desploman. Griffin toma una medida drástica al poner restricciones, impidiendo que los inversionistas retiren su dinero. El apalancamiento excesivo solo magnifica las pérdidas, con los dos fondos más grandes cayendo un 55% para fin de año. Muchos de los negocios en los que estábamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, realmente aprovecharon el fenomenal crecimiento en el financiamiento mayorista. A pesar de las cicatrices de 2008, una estrategia secreta está a punto de convertir a Citadel en una fuerza imparable, fuera del alcance de cualquiera. En 2018, Citadel, bajo el liderazgo de Ken Griffin, recluta a un equipo de brillantes científicos y analistas con pronósticos meteorológicos que rivalizan con los de los profesionales. Este movimiento estratégico se convierte en un elemento crucial en su ambicioso plan para expandir su imperio de $54.000 millones al vasto reino de los commodities, pasando de futuros a operaciones físicas. Esta apuesta audaz por las materias primas pronto dará frutos y convertirá a Citadel en el fondo de cobertura más poderoso que haya existido. Pero antes de que eso suceda, Ken Griffin tendrá que enfrentarse a uno de sus enemigos más letales, los usuarios de Reddit. En el centro de esta historia está GameStop, una empresa que enfrenta una caída en su desempeño. Los fondos de cobertura esperaban la bancarrota de GameStop y por eso apostaron fuertemente en contra de sus acciones, esperando que su precio cayera a cero. Aun cuando las acciones de GameStop bajaron a $2.50, los fondos de cobertura mantuvieron tercamente sus posiciones cortas. Lo que no se dieron cuenta es que su avaricia resultaría en su caída. En una publicación de Reddit llamada Arruinando a los inversionistas institucionales para principiantes, con GameStop como eje, el usuario jugador 896 presenta un plan. Si las acciones de GameStop suben, los fondos de cobertura tendrían grandes pérdidas. Para los usuarios de Reddit, el riesgo baja y compran acciones de GameStop para subir su precio. GameStop rápidamente se convierte en la acción más negociada en Estados Unidos. El valor de la acción se dispara en un asombroso 2000%. Los fondos de cobertura enfrentan una situación cada vez más grave. Están perdiendo miles de millones de dólares mientras la acción de GameStop se dispara hasta los $500. Para limitar pérdidas, los fondos de cobertura recompran acciones de GameStop, impulsando aún más su meteórico ascenso. Esto prepara el escenario para un despiadado short squeeze que elimina miles de millones de dólares de los portafolios de los fondos de cobertura. Uno de esos fondos, Melvin Capital, enfrenta una situación tan crítica que necesita un rescate masivo de $2.750 millones por parte de Citadel para mantenerse a flote. Parece que los inversionistas minoristas han salido victoriosos, pero el 28 de enero trae un giro inesperado. La aplicación de Trading Robinhood prohíbe la compra de acciones de GameStop, citando la falta de garantías como motivo. Sin embargo, muchos sospechan lo contrario y acusan a Ken Griffin de Citadel Securities de estar involucrado en esta decisión. Las acusaciones de manipulación del mercado resuenan en todo el espectro político, lo que lleva a una audiencia en el Congreso por parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero eso no es todo.
Durante el short squeeze de GameStop, Citadel Securities enfrenta controversia por el pago por flujo de órdenes con Robinhood. Ken Griffin niega vehementemente todas estas acusaciones, descartándolas como teorías de conspiración absurdas. Sin embargo, estos obstáculos no lo detienen porque Ken Griffin aprovechará la guerra en Ucrania, acumulando la asombrosa cantidad de 16,000 millones en ganancias en 2022. En el caos del último año, la agresión de Rusia hacia Ucrania sacude los mercados hasta lo más profundo. Esto da lugar a preocupaciones sobre sanciones y escasez de energía, ya que los precios se disparan en marzo y alcanzan niveles sin precedentes en agosto. Citadel aprovecha una oportunidad de oro. Después de todo, han estado en el negocio de los commodities por más de una década, contratando a ex operadores de Enron en 2002. El mercado del gas, antes tranquilo, se dinamiza tras el fin de restricciones por COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania. Esta imprevisibilidad, con los precios inicialmente disparándose en marzo y luego alcanzando niveles sin precedentes en agosto, creó numerosas oportunidades para operaciones rentables. Citadel está bien posicionada para aprovechar esta situación. Los expertos de Citadel rastrean y analizan el suministro de gas natural gracias a sus equipos de investigación. También pueden acceder a varios precios del gas de diferentes lugares en Estados Unidos y más allá, los cuales pueden usar para comerciar. Pero el verdadero reto está en otro lado. Deben predecir la cantidad exacta de gas que la gente necesitará. Aquí entra en juego su equipo de pronóstico del clima. Compuesto por expertos en clima equipados con potentes computadoras, este equipo se especializa en predecir eventos meteorológicos como tormentas eléctricas y ciclones tropicales. Entregan información crucial a los operadores de Citadel. Su experiencia en operaciones, junto con estos pronósticos meteorológicos precisos, genera una asombrosa ganancia de miles de millones en utilidades para la firma. Acumulan la asombrosa cantidad de 16,000 millones, destronando a Bridgewater y convirtiéndose en el fondo de cobertura más exitoso de la historia. Sin embargo, mientras el mundo financiero se maravilla del éxito de Citadel, la pregunta sigue siendo, ¿quién orquestó realmente la controversia de GameStop? ¿Fue la mano de Ken Griffin la que estuvo detrás y realmente hace sus miles de millones manipulando el mercado? Si Ken Griffin fue realmente el cerebro detrás de la saga de GameStop, sigue siendo un tema de debate. Citadel mantiene su inocencia, afirmando que no han violado ninguna ley. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investiga a Citadel Securities por presunta implicación, con resultados y cargos aún inciertos. Sin embargo, todo este episodio realmente plantea preguntas críticas sobre el poder de las firmas de Wall Street para influir en los precios de las acciones y la equidad de los mercados financieros para los inversionistas minoristas. Mientras la resolución de esta saga sigue envuelta en incertidumbre, una figura se encuentra en el centro, Ken Griffin. Sus motivos, acciones y las escalofriantes consecuencias dejan un impacto duradero y perturbador en el mundo financiero. Nos deja con preguntas persistentes sobre las dinámicas de poder en los mercados financieros modernos. No te pierdas nuestro documental sobre el hombre que resolvió los mercados financieros y hace que los rendimientos de Warren Buffett parezcan de un aficionado.